Imagina despertar cada día sabiendo exactamente qué hacer para ser altamente productivo, incluso cuando te sientes extremadamente perezoso. Los japoneses descubrieron esto hace décadas y Occidente apenas está empezando a entenderlo ahora. ¿Alguna vez te has preguntado por qué Japón, un país que ocupa menos del 0,3% de la superficie terrestre, ha logrado convertirse en la tercera economía más grande del mundo? La respuesta está en un método ancestral que transforma incluso a la persona más perezosa en una máquina de productividad. Este método es tan poderoso que los trabajadores japoneses logran realizar en 6 horas lo que la mayoría de los occidentales hacen en 2 días completos. Y no tiene nada que ver con trabajar hasta el agotamiento o sacrificar tu salud mental. De hecho, es exactamente lo contrario. La técnica que voy a revelar hoy se llama Kaizen, pero con un giro que pocos conocen. Mientras muchos piensan que la productividad significa hacer más cosas, los japoneses descubrieron que la verdadera productividad viene de hacer menos cosas, pero con extrema intensidad y enfoque. Y lo más increíble, comienzan abrazando la pereza, no luchando contra ella. En 1945, tras la devastación de la Segunda Guerra Mundial, Japón estaba literalmente en ruinas. La economía destruida, ciudades enteras reducidas a escombros, era un escenario de completa desolación. ¿Cómo un país en esas condiciones logró convertirse en una superpotencia en apenas unas décadas? La respuesta estaba escondida en una filosofía que existía desde hacía siglos, pero que fue refinada y transformada en una ciencia exacta. Un ejemplo real: Taiichi Ohno, ingeniero de Toyota, revolucionó la industria mundial con este método. Cuando consultores americanos visitaron las fábricas de Toyota en los años 70, quedaron impactados. Los operarios japoneses parecían trabajar a cámara lenta haciendo pausas regulares, pero producían el doble de coches con la mitad de defectos. Parecía magia, pero era pura ciencia del comportamiento. Lo que descubrí al estudiar este método durante más de 5 años es que se basa en 4 principios que van en contra de todo lo que creemos sobre productividad en Occidente. Y lo más sorprendente, cuanto más perezoso eres, naturalmente, mejor funcionará este método para ti. El primer principio es lo que los japoneses llaman Muda no Kaihatsu, el cultivo de la pereza productiva. Sí, has oído correctamente. Mientras en Occidente la pereza es vista como enemiga, los japoneses la ven como el mayor combustible para la eficiencia. Te daré un ejemplo concreto. Satoru Iwata, expresidente de Nintendo, era conocido por incentivar a sus programadores a tomar siestas durante la jornada laboral y a trabajar solo en pequeños intervalos de 25 minutos. El resultado: bajo su liderazgo, Nintendo creó la Wii, una de las consolas más innovadoras de la historia, vendiendo más de 100 millones de unidades. Pero aquí viene la parte realmente impactante. Cuando científicos de la Universidad de Tokio estudiaron el cerebro de empleados altamente productivos, descubrieron que pasaban un 40% menos de tiempo trabajando activamente que sus colegas menos productivos. ¿Cómo es esto posible? La respuesta está en el segundo principio Shoshin, la mente de principiante. Los japoneses descubrieron que nuestro cerebro tiene un mecanismo natural que evita el derroche de energía. Cuando abrazas tu pereza natural, en vez de luchar contra ella, tu cerebro automáticamente busca la manera más eficiente de realizar las tareas. Piénsalo. El trabajador occidental promedio está activamente trabajando durante unas 8 horas, pero produce resultados efectivos durante solo 25 horas. El resto del tiempo se desperdicia en reuniones improductivas, distracciones y tareas innecesarias. Los japoneses pusieron este modelo patas arriba. Un estudio realizado en 2018 en la empresa japonesa HHCAC mostró algo increíble. Redujeron la jornada laboral a solo 4 horas al día, pero la productividad aumentó un impresionante 40%. Los empleados no estaban trabajando más rápido, estaban trabajando de forma completamente diferente. Y aquí hay otro hecho que te sorprenderá. En Japón, dormir en el trabajo no solo es aceptable, sino que se fomenta. Lo llaman Nainen Mori. El arte de estar presente mientras duermes parece una locura para los estándares occidentales, pero los resultados hablan por sí mismos. El tercer principio es el Ikigai do Tanjikan, encontrar propósito en el tiempo limitado. Y es aquí donde la magia realmente ocurre. Los japoneses no planifican sus días en horas, sino en periodos de apenas 15 minutos llamados Pomodachi, una variación de la técnica Pomodoro, pero con una diferencia crucial. Kenji Suzuki, uno de los ejecutivos más exitosos de Japón, reveló que nunca trabaja más de 15 minutos seguidos en una sola tarea. En su lugar, alterna entre 3 proyectos diferentes durante 1 hora, dando a cada uno exactamente 15 minutos de atención total. El resultado es
impactante. Su cerebro permanece en estado de máxima alerta, eliminando la procrastinación. Esto contradice directamente lo que creemos sobre la multitarea en Occidente. No se trata de hacer varias cosas a la vez, sino de alternar entre diferentes tareas en intervalos estratégicamente planificados. Un experimento de la Universidad de Kioto en 2019 comparó dos grupos. Uno, siguiendo el modelo tradicional de trabajar en una sola tarea durante periodos largos, y otro usando el método Pomodachi. El grupo Pomodachi completó un 31% más de trabajo, con un 23% menos de errores. Pero aquí viene la revelación más sorprendente. Cuanto más perezoso eres, naturalmente, mejor funciona este método. Los investigadores descubrieron que las personas con tendencia a la procrastinación tuvieron ganancias de productividad aún mayores, llegando a un impresionante 57% de aumento en la eficiencia, y esto nos lleva al cuarto principio Mokujio no Sokegen, la reducción deliberada de metas. Mientras en Occidente se nos anima a establecer metas ambiciosas, los japoneses hacen exactamente lo contrario. Establecen deliberadamente metas que parecen ridículamente pequeñas. Haki Yoshihara, CEO de Soft, reveló que su técnica secreta de productividad es establecer metas diarias tan pequeñas que sería imposible no cumplirlas. Por ejemplo, en lugar de escribir un informe, su meta sería escribir un solo párrafo. El cerebro, satisfecho con el logro fácil, naturalmente quiere continuar. Esto explica por qué tantas personas fracasan en sus propósitos de año nuevo o metas ambiciosas. Nuestro cerebro está programado para conservar energía, y las metas grandes lo asustan, activando el modo de procrastinación. Un estudio de 2020 realizado por el Instituto de Productividad de Tokio reveló datos impresionantes. Los participantes que establecieron metas un 70% más pequeñas de lo habitual, acabaron realizando un 45% más de trabajo al final de un mes. Parece contradictorio, pero tiene todo el sentido cuando entendemos cómo funciona nuestro cerebro. Otro descubrimiento impactante en Japón. Muchas empresas han implementado lo que llaman la hora de la ineficiencia, un periodo en el que se anima a los empleados a hacer sus tareas de la manera más lenta y deliberada posible. Esto entrena al cerebro para identificar ineficiencias y gastar la mínima energía posible. Y lo más increíble, cuando ejecutivos occidentales visitan estas empresas, a menudo confunden esta hora de la ineficiencia con el ritmo normal de trabajo, sin darse cuenta de que están presenciando un entrenamiento especializado en eficiencia. Takahiro Mori, uno de los mayores expertos en productividad de Japón, realizó un experimento fascinante. Pidió a dos grupos que montaran el mismo producto. Al primer grupo se le instruyó trabajar lo más rápido posible. Al segundo se le orientó a trabajar deliberadamente despacio, prestando atención a cada movimiento. Después de una semana, el segundo grupo era un 32% más rápido que el primero, incluso intentando trabajar lentamente. Esto es porque el cerebro humano es naturalmente perezoso. Quiere gastar la mínima energía posible. Cuando abrazamos esta tendencia, en vez de luchar contra ella, se convierte en nuestra mayor aliada. Ahora vamos al método práctico que puedes empezar a aplicar hoy mismo, incluso si eres la persona más perezosa del mundo. De hecho, cuanto más perezoso seas, mejor funcionará este método. Primer paso: comienza tu día con el ritual de la pereza productiva. En lugar de saltar de la cama y correr al trabajo, reserva los primeros 15 minutos de tu día para no hacer absolutamente nada. Sin móvil, sin planificar el día, simplemente existiendo. Los japoneses llaman a esto mu, el vacío productivo. Tu cerebro naturalmente comenzará a organizar las prioridades sin el esfuerzo consciente. Segundo paso: divide tu día no en tareas, sino en microcompromisos de solo 15 minutos. La regla es simple, solo necesitas comprometerte con 15 minutos de enfoque absoluto. Después de eso tienes permiso para parar. Lo fascinante es que el 95% de las personas naturalmente quieren continuar después de los primeros 15 minutos. Tercer paso: implementa el Kaizen inverso. En lugar de intentar mejorar algo, dedica 10 minutos al día para identificar una sola cosa que puedes eliminar o simplificar. Los japoneses descubrieron que eliminar una tarea innecesaria aporta 3 veces más productividad que optimizar una tarea existente. Cuarto paso: practica el Nimo personal, el arte de tomar decisiones sin decidir. Para cualquier problema complejo, escríbelo en un papel y luego ignóralo completamente durante 24 horas. Los japoneses descubrieron que tu subconsciente seguirá trabajando en el problema y la solución frecuentemente aparecerá cuando menos lo esperes. Un caso real demuestra el poder de este método. Masayos, el multimillonario fundador de SoftBank, es conocido por tomar algunas de las decisiones de inversión más lucrativas de la historia. Su secreto: nunca toma una decisión importante
el mismo día que surge la cuestión. En su lugar, anota el problema y solo vuelve a él después de al menos un ciclo de sueño. Quinto paso. Adopta el Rinji personal, la práctica de precompromisos mínimos. Antes de dormir, escribe la acción más pequeña posible que puedes tomar al día siguiente para avanzar en tu proyecto más importante. No una meta ambiciosa, sino algo tan ridículamente pequeño que sería imposible no hacerlo. Por ejemplo, escribir una sola frase del informe o enviar un solo correo. El sexto paso es quizás el más contraintuitivo, sumetma, la pausa fría. Cuando estés en medio de un flujo productivo, oblígate a parar abruptamente durante 5 minutos. Los neurocientíficos japoneses descubrieron que estas interrupciones deliberadas crean un estado de tensión mental que aumenta drásticamente la productividad cuando retomas el trabajo. Hiroshi Mikitani, una de las mayores empresas de comercio electrónico del mundo, reveló que su secreto de productividad es trabajar en intervalos de exactamente 52 minutos, seguidos por paradas bruscas de 17 minutos. Durante esos 17 minutos se desconecta completamente del trabajo sin pensar en él, sin planificar los siguientes pasos. El resultado consigue realizar en 6 horas lo que la mayoría de ejecutivos hace en 2 semanas. El séptimo y último paso es lo que los japoneses llaman kodawari, la obsesión por detalles insignificantes. Dedica 5 minutos al día para perfeccionar un solo aspecto minúsculo de una tarea rutinaria. Puede ser la manera en que organizas tu espacio de trabajo o cómo formateas tus correos. Estos microperfeccionamientos, cuando se acumulan, crean una revolución de productividad. Pero aquí está el aspecto más revolucionario de este método. Funciona porque respeta el funcionamiento natural de tu cerebro en lugar de luchar contra él. Nuestro cerebro evolucionó durante millones de años para conservar energía. La pereza es literalmente parte de nuestra programación evolutiva. Cuando trabajamos con esta tendencia, en lugar de contra ella, desbloqueamos niveles de productividad que parecen sobrehumanos. Un estudio de 2022, con más de 3.000 profesionales en 6 países diferentes, mostró resultados impresionantes. Aquellos que adoptaron principios similares a los del método japonés vieron su productividad aumentar un promedio del 67% en solo 3 semanas, mientras reportaron niveles de estrés un 41% menores. Lo más fascinante, cuando los investigadores analizaron a los participantes por personalidad, descubrieron que las personas que se identificaban como naturalmente perezosas o procrastinadoras crónicas tuvieron ganancias aún mayores, legando 83% de aumento en la productividad. Esto tiene sentido cuando entendemos que las personas perezosas generalmente tienen cerebros muy eficientes en términos energéticos. Simplemente no quieren desperdiciar energía en sistemas ineficientes. El método japonés no intenta cambiar esta característica, la transforma en una superfuerza. Yuki Nagatomo, investigadora de neurociencia de la Universidad de Kioto, explica: el cerebro occidental medio está operando como un coche a alta velocidad, con el freno de mano puesto, está trabajando contra sus propios mecanismos naturales de conservación de energía, resultando en alta ansiedad, burnout y, irónicamente, baja productividad. En contraste, el método japonés es como soltar el freno de mano y dejar que el vehículo encuentre su velocidad natural. El resultado es más velocidad con menos combustible. Un ejemplo concreto. La empresa de tecnología DNA implementó estos principios en 2018, permitiendo que sus empleados decidieran sus propios horarios de trabajo y animándolos a tomar siestas durante el día. La productividad aumentó un 40% en 3 meses y las acciones de la empresa subieron un 27%. Otro caso impresionante. Satoshi Tajiri, el creador de Pokémon, una franquicia de $100.000 millones, es conocido por su método de trabajo no convencional. A menudo pasa días sin hacer nada, seguidos por estallidos intensos de creatividad. En sus propias palabras, no trabajo cuando no quiero trabajar, y trabajo intensamente cuando mi cerebro está listo. El resultado habla por sí mismo. Creó una de las franquicias más lucrativas de la historia. El aspecto más revolucionario de este método es que no exige más esfuerzo, de hecho exige menos. No se trata de forzar a tu cerebro a trabajar más, sino de permitirle trabajar de la manera más eficiente posible. Quizás el ejemplo más impresionante sea el de Tadashi Yanai, fundador de Uniqlo y uno de los hombres más ricos de Japón. En su autobiografía, revela que nunca trabaja más de 6 horas al día y se asegura de dormir 8 horas todas las noches. Su filosofía en trabajar menos, pensar más. Bajo su liderazgo, Uniqlo se transformó de una pequeña tienda de ropa en Milhatism, una potencia global
valorada en más de 30.000 millones de dólares. El método japonés no es solo una técnica de productividad, es una reimaginación completa de lo que significa trabajar efectivamente en el siglo XXI. En vez de más horas, más café y más estrés, ofrece menos tiempo, más descanso y resultados sorprendentemente mejores. Y lo más increíble, puedes empezar a aplicarlo hoy mismo, independientemente de lo ocupado o perezoso que seas. De hecho, si te consideras perezoso, ya tienes la principal cualidad necesaria para dominar este método. Comienza con solo uno de los principios. Por ejemplo, prueba a trabajar en intervalos de 15 minutos con pausas de 5 minutos. Entre ellos, o establece una meta ridículamente pequeña para mañana, tan pequeña que sería imposible fallar. El neurólogo japonés Dr. Kenichi Ome explica: el cerebro es como una batería, opera mejor en ciclos de carga y descarga. Cuando intentamos mantenerlo constantemente encendido, acabamos con un rendimiento subóptimo y eventual agotamiento. Los ciclos de trabajo y descanso no son solo beneficiosos, son esenciales para el funcionamiento cognitivo de alto rendimiento. En última instancia, el método japonés nos enseña una lección transformadora. La verdadera productividad no viene de hacer más, sino de desperdiciar menos, no de trabajar más duro, sino de trabajar en armonía con la naturaleza de nuestro cerebro. Y quizás la lección más valiosa sea: ¿es tan tu tendencia natural a la pereza? No es un defecto que corregir, sino una herramienta poderosa esperando ser aprovechada. Cuando aprendes a trabajar con tus instintos naturales de conservación de energía, en lugar de contra ellos, desbloqueas un nivel de productividad que parece casi sobrenatural para los estándares occidentales. Si te pareció interesante este método, la verdad es que esto es solo la punta del iceberg. Los japoneses han desarrollado decenas de técnicas similares que transforman completamente nuestra comprensión de la productividad humana. La próxima vez, revelaré el método Ikigai reverso, la técnica japonesa que transforma el trabajo en placer sin cambiar de carrera. Es un enfoque tan revolucionario que está siendo adoptado por las mayores empresas tecnológicas de Silicon Valley. Si este video te ha ayudado, compártelo con alguien que siempre dice que es demasiado perezoso para ser productivo. Podrías estar dándole la herramienta que transformará su vida. Recuerda, en Japón la pereza no es el problema, es la solución. Gracias por ver el video. Si te ha gustado, no olvides darle like y suscribirte al canal para no perderte más contenido como este. Tu apoyo es muy importante para seguir creando más videos que te ayuden a mejorar tu productividad y mucho más. Nos vemos en el próximo video. Adiós.